¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Tarde, pero seguro. Problemas técnicos de internet, pero ya pudimos conectarnos. Agradezco que hayan esperado un momento a que esto funcionara. Hoy que estamos ya por fin llegando en vivo hasta donde tú estés. Hoy que es martes ya, junio 4 del 2024, y sigue el tema de las elecciones, los problemas después de las elecciones, ese sentimiento de fraude que hay en la población y que lo he logrado percibir prácticamente en todos los sectores y toda la población con la que uno platica, pues prácticamente se está hablando de ese asunto. Es importante pues que se llegue a una conclusión, es importante que todos hablemos sobre este tema y quiero tratar esto hoy, el día de ustedes, con ustedes el día de hoy, este tema, la postura de Xóchitl, dónde está, qué está haciendo, las felicitaciones incómodas del exterior a Claudia Sheinbaum, sobre todo la del impresentable de Nicolás Maduro, presidente perpetuo ya, porque es lo que quieren estos dictadores de Venezuela. Vamos a estar hablando de eso, le tengo el video de cómo felicita y cinismo para decir las cosas este señor. A mí al ver este video verdaderamente me causa una náusea escucharlo después de saber cómo se encuentra la gente de Venezuela. Pero bueno, muchísimas gracias a los que están. Estamos transmitiendo en vivo simultáneamente en varias plataformas, en la de el canal de YouTube de Central Life. Por ahí síganos, dale like a la campanita, por el canal de YouTube de una servidora, Adriana Braniff. Por ahí sígueme también. Estamos transmitiendo también simultáneamente por la página de Facebook oficial, Adriana Braniff Oficial, por obviamente esta plataforma imperdible que es la de Elon Musk, la de X, antes Twitter, @Adriana Braniff, me siguen por ahí, al X, antes Twitter, de Pedro Ferriz, de Con Oficial, y al de Dore Ferriz, Ijar Oficial, también por ahí estamos transmitiendo, por todas estas plataformas. Ya veo que muchos están conectando, que van a darnos su punto de vista. A mí me gusta leer todos sus mensajes, así es que ya saben, entrando y compartiendo la transmisión para que tengamos un diálogo esta tarde padrísimo sobre los temas de México y el mundo. A ver, estoy viendo ya a los que están aquí. Por ejemplo, está Raúl Dávila Garza. Te paso a saludar, muchísimas gracias. Dice, buenas tardes. En esta ocasión la compra de votos fue en el Banco del Bienestar. Rubén Rodríguez, saludos a Adriana y a todo el chat desde Puerto Vallarta. Menos, dice, a los traidores de Indepatrias de lo que llaman los chairos. Bueno, ya sabemos, ¿no? A ver, Alex Salas, buenas tardes, con Adri desde Puebla, gracias. Mercedes Ariza, dice que qué bueno que ya estamos aquí al aire, nos manda besos desde Cuernavaca. Ángel Pío Follo, desde Querétaro, toda la República Mexicana, sigan compartiendo, por favor. Leticia González, buenas tardes, saludos desde Zapopan, Jalisco, saludos a Adriana y a todo el chat. Jalisco, ahí donde ganó el señor Lemus, ahí creo que sí, fue de los pocos bastiones que perdió Morena. Déjame conectar rapidísimo aquí, que seguimos hay problemas de conexión. Esto de las conexiones nos trae locos, ¿ya? A ver, ¿qué es lo peor que le puede pasar a usted? Quedarse sin pila. Se puede quedar sin comida, pero no sin pila, por favor. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Alejandro Sánchez, muy buenas tardes. Dice que está muy en desacuerdo con lo que dijo Pedro Ferriz hace un momento y creo que tenemos que pedir a Xóchitl que se arme de valor y pida voto por voto, casilla por casilla. Hijo, ¿cómo olvidar aquello? Gilberto Betancourt, saludos desde la Ciudad de México. Alejandro Sánchez, si hay necesidad de 20 marcas rosas, las hacemos. Marchas rosas, sí, claro que sí. Esta marcha de Marea Rosa es algo que nació para quedarse, definitivamente. Alejandro Sánchez, hay que anular esa elección, dice Ángel Olivas. López Obrador le compró una presidencia a Sheinbaum. Yasser dice, graves incendios en Veracruz y Puebla deberían de ser parte de las noticias, todo mundo en asuntos electorales y gente muriendo. Exacto, tienes razón, Yasser, están pasando muchísimas cosas en todas partes. Una disculpa, nos hemos estado enfocando muchísimo en las elecciones porque es un tema trascendente para nuestro país, pero definitivamente mucha razón en lo que pone aquí Yasser sobre la mesa. Graves incendios, leo muy bien esta denuncia que hace Yasser, graves incendios en Veracruz y Puebla. Y tiene que ser esto parte de la noticia.
Por supuesto que sí. Tenemos a Martel Padilla Pérez. Hola, Adriana, desde Monterrey, desde Moreno Valley, allá en California. Gonzalo Monsalvo, ¿cuántos seguidores dará para todo esto? Sí, fíjate que sí, Gonzalo Monsalvo. ¿Cómo hay gente, verdad? Fíjense que, es que les digo, a mí de verdad me da muchísima risa, harta risa. Fíjate, aquí nada más un mensaje para este señor, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Gonzalo Monsalvo, fíjate que los que somos aspiracionistas nunca nos damos por vencidos. Me da risa. Lucy Valdés, saludos desde Tucson, Arizona. ¿Qué pasa con la marcha del domingo? Pregunta. Dice Martel Padilla. Dice que es imposible que haya ganado Morena, que fue un megafraude. Alejandro Sánchez, sí estoy de acuerdo con el señor Ferriz, dice él. Les sugiero que vuelvan a ver la transmisión de Pedro, él estuvo antes que yo en esta transmisión, y pues vuelven a escucharla. Sería muy bueno que lo volvieran a escuchar. ¿En vivo? Estamos en vivo. Estamos completamente en vivo, Dimas. Mira, para comprobártelo, son las 7 de la noche con 23 minutos de este martes 4 de junio del 2024. ¿Ya? ¿Conforme? ¿Conforme? Bueno, oigan, quiero pasar a mí un tema que me está causando mucho nerviosismo. Es el mismo nerviosismo que le está causando a los mercados y a la bolsa de valores. Creo que tenemos que poner atención ahí, porque definitivamente después de una elección, los primeros que reaccionan son los mercados, y eso sucedió también aquí en nuestro país. Estuve leyendo un artículo del Wall Street Journal el día de hoy, que se titula, bueno, aquí tengo esto obviamente está en inglés, pero aquí la traducción en español, que le hice una revisada antes de salir al aire con ustedes. El título del Wall Street Journal, que ya saben que es un periódico de extrema importancia y de referente para los inversionistas estadounidenses y internacionales en nuestro país, entonces es un referente leer este periódico y tomar muchas decisiones con base en muchos factores. Uno de ellos son los análisis que hacen estos diarios, el Wall Street Journal, que es concretamente un diario enfocado más que nada al tema financiero mundial, además de político, por supuesto. Bueno, tiene un artículo el día de hoy, en las primeras planas, o sea, es importante, le dan una gran importancia, donde dice, el abrumador triunfo del partido gobernante de México genera temores en los mercados. Así se titula. Y más o menos le voy a decir qué dice este artículo, para que esté usted enterado, lo que están leyendo los inversionistas y posibles inversionistas estadounidenses, lo que están leyendo ellos sobre lo que pasa en nuestro país y en los mercados. Dice, el amplio margen de victoria del partido gobernante de México, que ya saben, el amplio margen, pues fue ese 60% que nos marcó el INE, que ganó Morena. Dice, el amplio margen de victoria del partido gobernante de México desató preocupaciones el lunes, el día de ayer, lo platicábamos, de que el ahora partido y la futura presidente tiene el poder para impulsar cambios constitucionales que, según los oponentes o la oposición y los analistas, por supuesto, corren el riesgo de debilitar la democracia del país a la vez que aumentan el rol del Estado en la economía. Eso es lo que dice el Wall Street Journal. Aumentan el rol del Estado en la economía. Eso me parece que es clave y es la política que se ha seguido en esta administración que está a punto de acabar en septiembre y que la próxima pues, va a ser de no suceder otra cosa, va a ser una continuidad, la de Claudia, que es Estado fuerte, iniciativa privada pequeña. Estado grande, o sea que el Estado es el que participa, el que tiene las empresas, y la iniciativa privada es corta, ¿no? Básicamente, esa es la gran diferencia entre el modelo económico que siguió esta administración y que piensa seguir Claudia, y el modelo económico, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ronald Reagan, por ejemplo, decía, el Estado debe ser pequeño, el Estado debe dedicarse a la política, no debe ser el que sea un Estado que controle todo. Y ahora estamos viendo que sí lo es. Entonces, este diario es lo que dice, el Wall Street Journal dice que se corre el riesgo de, además de debilitar la democracia, que aumente el rol del Estado en la economía. Eso es lo que le preocupa a los inversionistas estadounidenses e internacionales. Y sigo leyendo.
El peso mexicano se deslizó al día de ayer, aquí lo comentamos, más del 4%, quedando en 17.72 por dólar, eso el día de ayer, que dice el diario, es su nivel más bajo desde noviembre. La moneda, el peso, es una de las más comercializadas en los mercados emergentes y actúa como barómetro, es decir, como medidor de cómo los inversionistas ven la salud económica del país. O sea, es el termómetro con el que ven la salud económica del país. El índice de referencia del mercado de valores, el día de ayer, cayó 6%. ¿Qué es esto? La bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores ayer se desplomó, cayó 6%. Y comentábamos que ¿cuánto es 6%? 6% es justamente lo que se cayó la bolsa en la época del COVID, en el 2020, con esta llegada de la pandemia. Bueno, pues eso sucedió el día de ayer. El peso comenzó su retroceso a medida que los resultados de las elecciones mostraban eso que preocupa a los inversionistas, que el partido gobernante, Morena, obtendría al menos 2/3 de la mayoría en la Cámara Baja. 2/3, que es mayoría, no mayoría simple, sino mayoría calificada, que es cuando pueden hacer cualquier cambio. Entonces dice, Morena obtenía al menos 2/3 de la mayoría en la Cámara Baja, facilitándole la capacidad de impulsar reformas constitucionales sin el apoyo de la oposición. O sea, solitos ellos, ¿no? No necesitan negociar con la oposición porque ya tienen ahí todos los escaños para hacerlo. Unas elecciones ampliamente vistas como un referéndum sobre las políticas del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, dice el Wall Street Journal, se han convertido de repente en una inesperada oportunidad para aprobar un conjunto de propuestas de cambios constitucionales que serían la mayor reforma del sistema político mexicano desde que se convirtió en una democracia en el 2000. Esto que dice el diario es justamente eso, que de repente el presidente López Obrador, antes de irse a su rancho, cuyo nombre no quiero repetir en este noticiero, va a tener por un mes un nuevo Congreso a sus pies. Porque primero llega el Congreso, se forma el nuevo, y después viene y entra el nuevo presidente. Entonces, de repente le cae esto como anillo al dedo y va a poder hacer lo que no logró hacer, estas reformas que no pasaron porque antes no tenía la mayoría calificada, por eso pidió el plan C, porque pues, oye, no lo dejaban hacer lo que se le pegara la gana, oye, tenía límites el Poder Ejecutivo, ¿cómo está eso? ¡Qué barbaridad! ¿No? Así la mentalidad autoritaria. Entonces, lo que dice Wall Street Journal, que a los inversionistas les preocupa que ahora va a tener toda esa posibilidad. Las iniciativas propuestas, o sea, las que propuso el presidente López Obrador, que fue en febrero 5, el 5 de febrero, el día de la Constitución mexicana, que en vez de ir a la celebración oficial de la Constitución, como cada año se hace, no, él no fue a Puebla a esa celebración, sino que se quedó en Palacio Nacional, y lo que hizo fue dar la propuesta de cómo destrozar la Constitución, que ese día estaba cumpliendo años. Pero bueno, estas iniciativas que no pudo hacer y que ahora podría hacer antes de irse a su rancho, repito, cuyo nombre no quiero repetir, permiten la elección directa de jueces, reducir el Congreso y eliminar el organismo electoral autónomo. O sea, el INE descabezado. También aumentaría el papel del gobierno en el sector energético. ¿Más? Ahora estamos finalmente, dice Wall Street Journal, en el territorio del gobierno de un solo partido en México. Otra vez, imagínense. Esto lo dice Duncan Wood, que es el asesor principal del Wilson Center, que es un think tank con sede en Washington. Y dice, no solo la presidencia y el Congreso, sino también todo el país. Eso no lo absoluta. Bueno, todo esto evidentemente causó un nerviosismo tremendo. A ver, sí se veía en Estados Unidos la tendencia de que Claudia, y lo venimos diciendo, iba por arriba un poco en las encuestas, arriba de Xochitl, pero iban muy parejas, otras le daban el triunfo a Xochitl. Esto pues los estadounidenses ya más o menos lo habían estado ponderando, viendo. Lo que no vieron venir fue que se llevaran el Congreso. Y eso fue lo que le dio en la torre a los mercados y eso fue lo que puso a temblar a los inversionistas y más bien a double think, o sea, volver a pensar y razonar si conviene invertir en un país donde un solo hombre de un día para otro puede decir, reformen esto, la Constitución, acá y ahora los inversionistas,
que se friegue porque aquí el que mando soy yo. Se pusieron a temblar. Entonces, al ver esto, porque fue una cosa tremenda, el secretario de Hacienda actual de López Obrador, el señor Ramírez de la O, que por cierto se va a quedar, porque le solicitó Claudia que se quedara como para transición en lo que llegaban, daban este cambio de poderes. Pero pues realmente lo que fue que el presidente López Obrador le empezó a formar su gabinete, ¿no? Y él fue el que sugirió que se quedara Rogelio Ramírez de la O. Pero bueno, esto fue bueno en cierto sentido, ahí sí. Criticamos la parte de dictarle línea en su gabinete, pero de la parte de que pudiera esto dar confianza en los mercados, pues sí, porque pues no llega alguien nuevo así de la nada, sino que es alguien que ya más o menos conoce cómo se ha estado manejando la finanza en el país, eso sí. Entonces el secretario de Hacienda tuvo que hoy en la mañana levantarse tempranito, hacerse su café, y antes de que abrieran los mercados internacionales, oigo una musiquita. ¿Qué suena? Ya está. Bueno, antes de que abrieran los mercados internacionales, o sea, las bolsas del mundo, tuvo que tempranito dar un mensaje, ¿no? O sea, que antes de que pasara, no fuera a ser que llegara otra vez este nerviosismo, ¿no? Entonces, manda un mensaje a las 7 de la mañana antes de la apertura de los mercados, adelantándose a que no fuera a ser hoy un martes negro, ¿no? Después del lunes negro de ayer. Y Rogelio Ramírez de la O lo que trató de hacer en la mañana fue tranquilizar a los mercados. Y entre varios puntos, en este mensaje que manda, pero un mensaje que más bien fue de informar, ¿no? No estuvo abierto a preguntas ni respuestas, o sea, no hubo una comunicación de va y viene, sino que nada más lanzó los puntos. Sobre todo, lo principal en su mensaje fue que garantiza la autonomía del Banco de México, lo cual pues es bien visto por los inversionistas y por los mercados internacionales. Otro asunto que preocupaba a los inversionistas es cómo iba a estar la salud financiera de México, si se le seguía dando o si se le sigue inyectando tal cantidad de dinero a petróleos mexicanos. Se ha dicho de otra manera, es cuánto dinero se le iba a dar en la próxima administración a Pemex, a Petróleos Mexicanos, de dónde iba a salir ese dinero y si eso iba a comprometer las finanzas públicas. Finalmente, porque pues le están metiendo dinero a una institución que de todos es sabido que está totalmente quebrado, Petróleos Mexicanos, pero que están eche dinero. Entonces, eso quieren saber los inversionistas, precisamente, y de esto habló en este comunicado Rogelio Ramírez de la O, que prometió que iba a hacer una revisión detallada de cómo iba a funcionar Petróleos Mexicanos en esta administración, entre otras cosas. No, aquí lo importante es que se adelantó y salió a dar este mensaje a los inversionistas para que no fuéramos a caer ahora en un martes negro. Entonces se recuperó un poquito, eso sí, la bolsa y el dólar se recuperó un poquito, pero sigue preocupando muchísimo lo que es la parte política. Esta es la parte financiera, lo que dice Rogelio Ramírez de la O, cómo se va a manejar la economía, pu. Pero la parte política ahí está, y está preocupadísimo el sector inversionista, porque pues a los inversionistas no les gusta eso, no les gusta hacer negocios en un país donde no hay contrapesos, hacer negocios en un país donde faltan organismos autónomos, que es justamente lo que se quiere hacer ahora que se va a tener el plan C, carro completo, quitar los organismos autónomos, ¿no? O sea, ya nos ha dicho López Obrador que según él es pura gastadera de dinero y que no sirven para nada, ante lo cual no estamos de acuerdo, que no haya organismos que pongan contrapesos y que le hagan un escrutinio al gobierno, en otras palabras, que le pregunten, oye, ¿cuánto te gastaste aquí o allá? ¿No? ¿Cuánto costó el Tres Maya? No, pues no te puedo decir, es cosa de seguridad nacional. Bueno, ¿cuánto costó Dos Bocas? No, pues tema de seguridad nacional. Oye, pero ¿por qué tiene petróleo el agua que me tomo ahí en la Benito Juárez? No, pues tampoco se va a poder saber. Bueno, el hecho es que no le gusta eso a los inversionistas, ni falta de contrapesos, ni falta de organismos autónomos, no les gusta ni ven con buenos ojos que le den un cheque en blanco al gobierno nuevo que va a entrar. Porque esto pues genera sorpresas, no le gustan las sorpresas. O sea, para sorpresas
en otro lado, pero no en las políticas financieras de nuestro país. Tanto poder en una sola persona no es bien visto. Este cheque en blanco, pues querrán saber qué van a hacer con él antes de invertir. Entonces, así es como se está viendo en el ámbito internacional el tema este del carro completo en la Cámara. Se dijo que no solamente había que poner mucho ojo en por dónde se iba a votar para la presidencia, sino por dónde se iba a votar para las cámaras. Se dijo muchas veces, pero es que pues hay personas que solamente escuchan la mañanera y que no se dan un poquito de espacio para escuchar a los sabiondos, como les llama el presidente, economistas financieros y además intelectuales. Ese es el tema financiero. Otro tema que también fue importante el día de hoy ante este pensamiento ya generalizado de un gran sector de la población que no cree que los resultados son los correctos, que vieron otro ánimo en las calles y que les dijeron que un resultado fue de 60-28 y que no lo creen, y ha habido mucho movimiento en diversos sectores diciendo qué hacemos, queremos impugnar la elección, sí, casi el voto por voto, casilla por casilla. Entonces, el hecho es que ya el anuncio importante que hace el INE es que va a haber un recuento de más de 102.300 casillas electorales ante estas inconformidades que se han expresado. Y esto calcula que será el 60% de las actas que van a ser recontadas. Eso es lo que está diciendo. A ver, tengo aquí más amplio este asunto que quiero comentar con ustedes, porque me parece que es un tema que a muchos los tiene preocupados, que lo están justamente platicando con sus amigos. Dice, a ver, aquí lo tengo. Sí, que el INE va a hacer un recuento de votos en más del 60% de las casillas, pero niega la posibilidad de fraude. Bueno, primero que las contamos y después decimos eso, ¿no? Y dice así esta información. 2 días después de la realización de la jornada electoral, las autoridades del INE se perfilan para comenzar con los cómputos distritales. En dicho proceso, del cual emanarán los resultados definitivos de las elecciones, se realizará el recuento de los votos en más del 60% de las casillas instaladas en el país, lo cual obedece a un procedimiento indicado por la ley, o sea, lo marca la ley. Durante una intervención de Martín Faz Mora, que es consejero del Instituto Nacional Electoral ante medios de comunicación el día de hoy, este martes 4 de junio, explicó que a partir del miércoles, del día de mañana, van a comenzar estos cómputos distritales, en donde además de realizar la suma de los 300 consejos distritales, que todavía no se computarizan, se va a realizar el conteo de al menos el 60% de las casillas instaladas. De acuerdo a esta explicación, se trata de un procedimiento que está establecido por la ley, es legal, y de hecho el conteo voto por voto es necesario cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar es menor del 1%. Eso sucedió en este asunto de voto por voto, casilla por casilla, que fue lo que López Obrador impugnó en su momento, porque nunca sabe perder, ¿verdad? Voto por voto, casilla por casilla. En esta elección, que por cierto perdió, sí ahí el margen era de menos de 1%, pero pues perdió, ¿no? Entonces, este asunto de voto por voto, de igual forma, aplica cuando el número de votos nulos es mayor a entre 2 puntos, o si existen inconsistencias en la transcripción del cartel y las actas, así como en su llenado, que es justamente lo que se está denunciando en este momento. Y aquí está el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las causas del recuento de casillas durante los cómputos distritales son, o sea, cuando sucede esto, es cuando se hace el recuento. Cuando no coinciden los resultados del acta del expediente de la casilla con los que obran en el poder de los representantes de los partidos o del presidente del Consejo Distrital. O cuando se detectan alteraciones evidentes en las actas que generan duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. O cuando
no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni está en poder del presidente del Consejo, o cuando existen errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado, o cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas entre el primero y el segundo lugar de la votación, o cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Bueno, entonces cuando caigan alguna de estos asuntos se puede solicitar la impugnación, o sea, el voto por voto. Inconsistencias siempre hay, es lo que dijeron el día de hoy, y una de las más notorias es esa, que no se haya hecho una adecuada transcripción en el cartel de los resultados que se publicó afuera, o sea, en las mantas, que es lo que se está denunciando. Esta es una inconsistencia que siempre ha habido, y también hay inconsistencias incluso dentro de las actas, donde con letra te ponen un dato y con número te ponen otro dato. Bueno, el hecho es que eso es lo que va a suceder, se van a revisar más del 60% de las actas, de los votos, y veremos después qué sucede. Xochitl ya anunció hoy que se va a reincorporar al Senado y confirmó que ella está también por la impugnación de estos resultados. Es la autoridad electoral, este es Xochitl, y por supuesto el presidente tuvo que hablar sobre el asunto en la mañanera, y lo que dijo fue, pues lo de siempre, ¿no? Siempre lo mejor de lo mejor. Dijo que esta fue una de las elecciones más limpias, desde la elección de Madero. No sé de dónde saqué ese dato, pero bueno, así lo dijo él, y por supuesto no perdió oportunidad para lanzarse en contra del bloque opositor, prácticamente se burló de la oposición, lo cual no es nada nuevo, ya están acostumbrados todos a escuchar esto desde hace 5 años, y aquí lo que uno se queda pensando después de escuchar al presidente es decir, pues mira, ¿quién es el que está criticando a los que impugnan? Miren quién está pidiendo autocomplacencia, ¿qué es lo que pidió hoy? Miren nada más quién, el que impugnó los resultados en la primera elección que participó y perdió, el que impugnó los resultados en la segunda elección y que perdió, y que incluso no nada más impugnó y dijo voto por voto, fraude, casilla por casilla, sino que además se sentó ahí en su trono de presidente legítimo, cerró todo Reforma, y ahora ese mismo personaje, como está del otro lado de la cancha, ahora está criticando a los que impugnan y pide autocomplacencia. Bueno, así las cosas con este asunto, que me parece que es importante. Voy a ver qué es lo que me están diciendo y quiero comentarles. Bueno, antes de eso, déjenme nada más. A mí sí me parece inconcebible el hecho de que algunos impresentables presidentes dictadores como Maduro se atrevan a opinar sobre la democracia de nuestro país. Mire, yo no sé si nada más me pasa a mí, pero yo cuando escucho a Nicolás Maduro hablar de esta manera y hablar de nuestro país y hablar de democracia, a mí verdaderamente me causa una repugnancia absoluta. ¿Por qué? Porque no nada más vemos justamente en las noticias que se dan de todos estos migrantes que quieren llegar a huir de ese país, sino que hemos hablado con muchísimos venezolanos, así como he hablado con muchos cubanos, que después sería el mismo caso de Venezuela prácticamente, con muchos cubanos. La disidencia cubana en Miami es enorme. He platicado con muchísimos que me cuentan horrores de lo que pasa en Cuba hoy en día, que verdaderamente se te salen las lágrimas y dices, gracias de verdad de que en México no estamos así. Y lo mismo venezolanos, que te dicen lo mismo. Digo, va a parecer lugar común lo que les voy a decir, pero yo nada más repito lo que a mí me dicen. Venezolanos que viven hoy en los Estados Unidos, que viven en Texas con los que yo he hablado y que viven en Miami con los que yo he hablado y que dicen, por favor mexicanos, es que ya pasamos por ahí nosotros, y hablan horrores de lo que pasa en ese país. Y tenemos ahí al presidente Nicolás Maduro que habla de democracia.
que viene a felicitar aquí y a decir cosas que no debería estar diciendo porque es un cinismo absoluto, absoluto. Quiero pasarle los videos de lo que dijo este señor impresentable sobre la democracia de nuestro país. A ver qué opina usted. Son 2 videos, a ver, vamos a correrlos, por favor. Yo desde ayer mismo felicité a la presidenta electa, la presidenta Claudia Sheinbaum. Le envío un beso, un abrazo del pueblo de Simón Bolívar, del pueblo de Hugo Chávez, y estoy seguro que vamos a seguir avanzando como hicimos con el presidente López Obrador en el camino del fortalecimiento de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el camino de la construcción de un poderoso bloque social, político, económico de América Latina y el Caribe, en el camino de la unión del Gran México y la Venezuela bolivariana, y en el camino de construirle a nuestro continente una alternativa a la derecha y al neoliberalismo. Vamos por el rumbo cierto, estamos en el lado correcto de la historia, y desde Venezuela decimos ¡Viva México! Fraude, pero la victoria fue tan contundente, María Antonieta, tan grande, que tuvieron que quedarse callados. Y cuando salieron los resultados, la presidenta estaba ganando por 30% por encima de la candidata de la derecha. Fue un triunfo arrollador. La izquierda de México aplastó a la derecha extremista, los aplastaron. Y garantizaron con un triunfo arrollador la paz de México, porque ellos estaban apostando a gritar fraude y a violencia, seguramente aliados con grupos de delincuentes, narcotráfico, pero no pudieron en México. Así que el triunfo de México señala un rumbo progresista de izquierda y de avance de las fuerzas que queremos el futuro de América Latina y el Caribe. Es un gran triunfo contra la derecha. Decían que había fraude. Este señor que presume de ser democrático y que además nos dice que México está dentro de este bloque socialista, progresista. Vemos muchos que no nos interesa estar en ese bloque, por cierto. Pero bueno, ahí están las votaciones y finalmente somos democráticos. Pero este señor ha hecho toda la cantidad de fraudes que se puede imaginar. Bueno, llegó ahí al poder porque le habló un pajarito de su antecesor, Hugo Chávez. Llegó ahí a este lugar y no se quiere ir. Y comete cualquier cantidad de fraudes. Y la elección próxima que va a tener próximamente en unos meses, pues la va a ganar el señor por tercera ocasión. ¿Por qué? Porque los opositores los encarcela. No nada más a él, sino a su equipo. Este señor es una cosa terrible. Y ahora viene a hablarnos de esto. A mí sí me causa verdaderamente repugnancia y lo que le sigue. Dice, calificó el triunfo de Sheinbaum como agua bendita para Latinoamericana. Sí, sigue, no puede ser. Es que qué cinismo. Dice, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo hoy que el triunfo de Claudia Sheinbaum es agua bendita para América Latina. O sea, opinando de nuestro país, ¿no? Tuvo una llamada telefónica fraternal y amistosa, eso lo informa el canciller venezolano. Bueno, y ambos ratificaron el camino de cooperación y hermandad entre México y Venezuela. Es que Xochitl, cuando estaba en los debates, ella decía que iba a voltear a ver al norte primero y después al sur, y muchos estamos de acuerdo con eso. Porque en el sur está una bola de dictadores que son totalmente antidemocráticos, y en el norte está nuestro principal socio comercial, el que nos puede llevar a cumplir este Mexican Moment. Así de sencillo, así de sencillo. Dice el canciller venezolano, el presidente Nicolás Maduro ha sostenido una fraternal y amistosa conversación telefónica con la presidenta electa de México. Bueno, la llamada telefónica está bien, lo que no me parece que esté hablando de democracia, este señor cínico, que lo único que sabemos es que está destrozando, ya destrozó a su país, igual que lo destrozaron en Cuba, todos estos impresentables, de los cuales no nos interesa a muchos en el país formar parte de este club de Toby, de impresentables, como el cínico también de Evo Morales, que vino a plantarse a nuestro país, a estar ahí como invitado de honor, otro antidemocrático, otro que se perpetúa en el poder,
otro que ni su gente lo quiere, otro que como no lo quería ni lo quería linchar porque seguía robándose las elecciones, estos que hablan de democracia, pues mandaron este avión de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatarlo, fíjate tú, como gran héroe y traerlo a nuestro país. Y no nos preguntan nunca a nosotros si estamos de acuerdo o no. Eso pues, ¿qué les puedo decir? Oigan, me dicen de lo del sentimiento que sienten, bueno, esta idea que tienen muchos del fraude, me dice Mercedes Ariza, que para ella fue un fraude a todas luces, no nos hagamos tontos, dice. Misael Cantú, que está en Madrid, dice, ahí fue 10-1 a Xochitl, ¿no te parece raro? Sí, a muchos nos parece raro. Bueno, pues y aparte, lo que me parece raro es que hayan hecho tan lento e ineficiente el proceso de votación. Por ejemplo, tú que me hablas ahí en Madrid, que la gente se puso furiosa y reclamó totalmente. Dice por aquí algunos otros comentarios. Dice que por qué, aquí ya tengo aquí Mercedes, dice Omar G, que por qué solo el 60% y no el 100% de la revisión de las casillas, así lo determina el INE. Dice Pedro López que a todos los que vendieron su voto, porque eso sí pasó también, ¿no? O sea, es que el fraude no solamente es el que mucha gente piensa, modificaron los números, no, es que el fraude tiene muchas caras. El fraude comenzó desde que comenzó la actual administración y el presidente empezó a hacer campaña y fue el eterno candidato en favor de su partido. Eso es fraude porque es una competencia desleal, porque la mañanera para lo único que le sirvió fue para dividir a la sociedad. Imagínense, el líder, en vez de unir, no, dividiendo, porque está en el libro, ¿no? De estos impresentables, Nicolás Maduro, Hugo Chávez antes que él, todos estos, ¿no? Está en el libro y fue lo único que hizo y además hacer propaganda para su candidato. Usar el dinero público para sus campañas. Todo eso viene a ser fraude, desde donde lo vean. Pero nos dice Pedro López, a todos los que vendieron su voto, su compra de votos, por supuesto, y los que fueron voluntariamente a votar el día, dice, el día 2 o 3 años, en 2, esto aquí medio que escribió mal, pero dice, todos ellos en 2 o 3 años van a empezar a emigrar a Estados Unidos porque ya no va a haber dinero para pagarle sus dádivas. Eso es cierto, eso es cierto. Y fíjense que está cañón porque ese tema de la migración, pues no hay que darlo por sentado. Fíjense, tengo aquí yo una información del día de hoy que viene mucho a cuento porque precisamente la gente huye de estos países donde nos venden Nicolás Maduro y todos estos impresentables, que está padrísimo su país. Yo me pregunto, ¿por qué no emigran de Estados Unidos o de México a Venezuela? O sea, ¿por qué no así? ¿Por qué es al revés? ¿No les parece raro? Bueno, el hecho es que como es al revés, como se quieren ir todos huyendo de este lugar tan terrible donde no hay oportunidades como es Venezuela y como es Cuba y como es Nicaragua, entonces pues emigran masivamente a los Estados Unidos estas personas que no tienen de otra. Y los que sí tienen de otra, que son los que están en el poder, también emigran, pero esto es a todo lujo, ¿no? Porque acaban viviendo en los países neoliberales que tanto odian, en los malditos países neoliberales, ¿no? Hombre, ahí sí les encanta ir a las tiendas, los restaurantes. Bueno, la noticia es, la Casa Blanca aseguró que el cierre de la frontera con México es decisivo para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, se va a cerrar, no crean que se va a cerrar para los asilos, dice así. El presidente, es una nota de hoy, el presidente Joe Biden anunció hoy martes una nueva política para la frontera sur con México que restringe el número de peticiones e ingresos a Estados Unidos en medio de la crisis migratoria que atraviesa el país desde hace años, o sea, cuando se refiere a las peticiones de asilo. A pesar de las objeciones que recibió de grupos defensores de estas minorías e incluso de senadores demócratas, funcionarios de la administración demócrata respaldaron el anuncio y sostuvieron que se trata de medidas decisivas para fortalecer nuestra seguridad, que se suman a las políticas que se vienen implementando desde hace meses. Así es que así está este asunto. Y ya se va a acabar el tiempo, pero es que la reelección de Joe Biden se le está jugando con el tema de la migración. O sea, ese es el tema principal
lo que más preocupa a los estadounidenses es van a votar con respecto a eso. Por eso estamos escuchando a un Donald Trump que está como en cafeína diciendo que va a cerrar la frontera, porque pues eso es lo que está moviendo a la gente para votar. Ese va a ser el principal tema, por supuesto. Pero bueno, ya son esos los temas que yo quería tratar con ustedes. Se nos acaba, como siempre, muy rápido. Dice Rubén Rodríguez que quitemos a ese horroroso de Nicolás Maduro. Pues nada más para que tuvieran pesadillas, hoy lo puse. Dice Alejandro, clase de ficha, esos son los amigos de los autoritarios y dictadores de la región. No, hombre, es que veo que a ustedes también les causó náuseas igual que a mí. Qué horror, verdaderamente. Fernando García dice, Maduro, verdaderamente repugnante, estoy de acuerdo. Lucharemos por nuestro México, Aida Cuellar. Viva nuestro próximo presidente, Claudia, dice Joel. Pedro López, ahora México no se llama México, se va a llamar República Juarense de México. Ay, no, que la boca se te haga chicharrón. No me digas eso, por favor. Sí, Susi Barajas dice, qué vergüenza escuchar a este señor, a Nicolás Maduro, escucharlo de democracia, si destrozó a su país, y así lo quieren hacer en México, dice Susi Barajas. Esperemos que no. Bueno, que ya no hablemos de Maduro. Bueno, pues es que hay que decir las cosas como son, ¿no? A mí me causó mucha indignación escuchar esto que dijo Maduro y mucha indignación ver cómo Evo Morales abrazó a Claudia. O sea, yo la quiero ver en los ámbitos internacionales, haciendo acuerdos con Joe Biden, con Justin Trudeau, con el Tratado de Libre Comercio, sin ponerse sus moños, como lo hizo López Obrador, diciendo, no, ya no voy a respetar este acuerdo que ya se firmó porque la autonomía de nuestro país, bajo ese falso argumento, destrozan todo lo que se construyó de una relación, de un Tratado de Libre Comercio que es la envidia del mundo, que es con Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, antes de seguirme enojando más, me despido de ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche. Compartan la transmisión y síganme por las redes, por mi canal de YouTube, Adriana Braniff, por mi Facebook, Adriana Braniff Oficial, por mi X antes Twitter, @Adriana Braniff, el X antes Twitter de Pedro Ferriz de Con y el X antes Twitter de Dora Ferriz Híjar. Buenas noches, que descansen. Que no tengan pesadillas. Hasta luego. Ahí estoy. Bye.